Continuamos con la historia de Marcos. Marcos es aquel muchacho que tenía pensamientos en círculos, pensamientos obsesivos y que no podía leer algunos textos de la Biblia porque le venían pensamientos de condenación. La terapeuta le dijo en la predicación pasada que le era definitivamente prohibido cualquier tema que le generara algunas preguntas. Por ejemplo, cuando él pensara, creo de veras esta cosa, he hecho bastante por los necesitados, siento de veras lo que estoy diciendo, lo que estoy sintiendo será lo suficientemente profundo, ¿cómo me mirará Dios a mí? Tan pronto como se daba cuenta de que uno de esos temas se metía en sus pensamientos, la terapeuta le decía a Marcos que inmediatamente debía renunciar a ellos en el nombre de Jesús y echarlos de su mente, aún sin examinarlos. Y dice que en esta forma debió llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Te recuerdas, hermano, que en la predicación pasada vimos aquel texto de 2 de Corintios, capítulo 10, del 3 al 5, en donde San Pablo nos dice a nosotros que si lo que estamos pensando no es acorde a la palabra de Dios, está en contra, son fortalezas que el enemigo ha levantado, nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesús, tenemos que echarlo fuera. Eso es lo que estamos aprendiendo con esta historia de Marcos, ya que en nuestra mente pueden haber pensamientos de convicción, pero pueden también haber pensamientos de condenación. Y recuerda, hermano, que el que está en Cristo ya no hay condenación para él. Pero hay personas que se han acercado a Jesús, como Marcos, que todavía tienen pensamientos obsesivos. Y dice que con todo eso que la terapeuta le fue enseñando, esa idea le asustó mucho a Marcos. Y decía él, pero si no leo esos versículos que usted me está quitando, ¿cómo voy a saber yo si estoy andando en la luz? ¿Qué tal si no hago lo que debo hacer? Mira las preguntas que Marcos tenía, le seguían surgiendo preguntas. Y en la palabra de Dios, yo quiero que saques hoy tu palabra, hermano, 2 de Corintios 13:5, 2 de Corintios 13:5. Y la palabra del Señor ahí en 2 de Corintios 13:5 dice así. Mira cómo nos orienta Pablo, nos desafía y nos dice, examínense para comprobar si están en la verdadera fe. Pónganse a prueba seriamente. ¿No reconocen que Jesucristo está en ustedes? A menos que la prueba se vuelva contra ustedes mismos. Entonces tendrán que reconocer, así lo espero, que ella no se vuelve contra nosotros. Palabra de Dios. Mira, hermano, qué texto más maravilloso de San Pablo que nos está diciendo a nosotros que nos examinemos. Y es que ese era el miedo que tenía Pablo. Ese miedo, él decía, si no leo ese versículo, por ejemplo, de 2 de Corintios 13:5, ¿cómo voy a saber si estoy andando en la luz? Decía él. ¿Qué tal si no hago lo que debo hacer? Y él le sacó ese texto de 2 de Corintios 13:5 a la terapeuta, en donde él le decía, es que ahí yo tengo que examinarme para ver si permanezco en la fe. Le decía, mira cómo él sabía los textos, pero había unos textos que le producían a él condenación. Si hago lo que tú me dices, le dice Marcos, entonces no puedo hacer lo que la Biblia dice que debo de hacer. Mira cómo estaba en ese dilema. Y dice que Marcos así pensaba y la terapeuta le dice, Marcos, es Dios quien tiene que guardarte de andar por el camino correcto. Él es el encargado, tú no tienes que hacerlo, Él es el encargado de llevarte por el camino correcto. Tú sencillamente
Abre tu corazón a Él, fija tus ojos en Él y declara. Mira lo que le está diciendo la terapeuta, le dice, esta es la oración que le dice la terapeuta que tiene que hacer Marcos y le dice, Dios, en el nombre de Cristo, yo decido confiar que tú me guardarás para mantenerme en el camino correcto, aun cuando no me examine constantemente. Mira, hermano, qué oración más linda la que le decía la terapeuta a Marcos, que le seguían viniendo pensamientos de condenación, cuestionamientos, y entonces la terapeuta le dice, tienes, Marcos, que reconocer esos pensamientos como si fueran tentaciones cuando te vengan. Y hermano, eso es lo que estamos aprendiendo. Tenemos que aprender que el enemigo, básicamente sus estrategias son que nos puede tentar, nos puede obsesionar o nos puede poseer si nosotros le abrimos paso, si no le abrimos una puerta. Y entonces la terapeuta le dice, aparte de que no tenía que leer esos textos, le dice, tienes que reconocer esos pensamientos como si fueran tentaciones. Cuando te vengan, tú no juegues con ellos, sino que huye de la tentación. Y entonces le decía la terapeuta, si Satanás tentó a Jesús con versículos bíblicos, recuerda, hermano, que el enemigo sabe la palabra, él sabe la palabra, se la sacó a Jesús. Y la terapeuta le dice, si Satanás tentó a Jesús con versículos bíblicos, eso lo dice allá en San Mateo 4, 5 al 7, recuerda, hermano, las tentaciones. Cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús para que fuera tentado por el diablo, el enemigo le sacó varios textos bíblicos y entonces le dice, si a Jesús lo tentó, ¿por qué no haría lo mismo contigo? Le dice la terapeuta. Por ahora, los versículos bíblicos en aquella lista que te dije que hicieras funcionan, le dice la terapeuta, en ti funcionan como un veneno. Imagínate que tú eres alérgico a esos textos. Eso no quiere decir que tú no podrás volver a leerlos indefinidamente, pero sí quiere decir que por ahora no puedes leerlos. Jesús rehusó aceptar los versículos con que Satanás le bombardeaba y la terapeuta le dice a Marcos, y tú también tienes que hacer lo mismo, porque al menos por ahora ellos no te atraen a Dios ni te hacen confiar más en Él. Por el contrario, hacen crecer tus dudas acerca de Dios y han llegado a ser una tentación para ti. Mira, hermano, qué consejo tan lindo de la terapeuta, cómo está tratando a Marcos con esos pensamientos obsesivos. Hoy, hermano, ahí donde estás, en el corazón de María Santísima, yo te invito a que te postres a los pies de Jesús y le entregues todos esos pensamientos que no se alinean a la palabra, los eches fuera y se los entregues a Jesús. Y con este canto, ayúdate ahí para seguir santificándote. Ahí donde estás, hermano, entonces, entrégale a Jesús todas las cosas que se oponen al conocimiento de Dios. Yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida.
todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, me entrego. Este es un momento, hermano, de que tú le vayas entregando a Jesús todo lo que tú eres, todo lo que tienes, pero también todos esos pensamientos que se oponen al conocimiento de Dios. Abre tu corazón, abre tu vida, rinde tu voluntad a Jesús para que Él haga lo que más te conviene. Que el Señor te bendiga, hermano, y a santificarte en el corazón de María Santísima. Hoy yo me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor.